¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a su programa Mirada Crítica. Hoy estamos al lunes 8 de marzo de 2021. Por supuesto, el tema primordial es que hoy se conmemora el Día de Lucha contra la Violencia hacia la Mujer, la violencia, contra la violencia de género, Día Internacional de la Mujer, que bueno, pues malamente algunas personas felicitan a las mujeres en vez de sumarnos todas y todos a la lucha por una mayor equidad, por una mayor igualdad entre hombres y mujeres, y que pues cada vez logramos desaparecer más estas enormes diferencias que nos separan de una u otra forma, pues ahora sí cuando deberíamos estar más unidos que nunca. Hoy en muchas partes del mundo, incluyendo México, por supuesto, en la Ciudad de México y en varios estados de la República, se ha celebrado la marcha, la 8M, podríamos llamarlo, que me parece ser que llegó para quedarse. Me parece muy bien que se haga una reivindicación de todas las cosas que nos faltan por lograr, y desafortunadamente allá en la Ciudad de México parece ser que hubo disturbios, parece que hubo represión. Por ahí hemos leído algunos encabezados de periódicos donde hacen fotografías de personal militar apostado como francotiradores, aparentemente con armas antidrones. Ya el vocero de la presidencia dijo que era una cuestión de seguridad nacional el tirar los drones, pues obviamente por el Palacio Nacional, pero de entrada déjenme decirle, no estoy para nada de acuerdo con la represión que se tenga, y antes de emitir juicios así a priori, vamos a esperar a ver cómo se dieron estas cosas, cómo se dio la violencia en esta marcha. Insisto, a priori nada más diciendo que no estamos de acuerdo en que haya habido represión, y vamos a esperar a tener más información para tener un análisis mucho más neutro, mucho más detallado, y que tengamos la posibilidad de poderles ofrecer mejores puntos de vista al que podríamos agarrar de bote pronto. Insistimos, nos falta muchísimo por acercarnos entre hombres y mujeres, entre cuestiones de género, tanto social como cuestión biológica, y en todas partes deseamos que pronto logremos superar este tipo de situaciones que ya de por sí son desafortunadas para la mujer, que ya sabemos que no cesa la violencia no solo contra la mujer, no solo en México, sino prácticamente en todo el mundo. Sabemos que hay más acoso, más violaciones, más violencia familiar, y también desafortunadamente más feminicidios. Innumerables mujeres que han sido privadas de la vida por cuestiones de género, y también otro tipo de agresiones que no deberían de permitirse hacia la mujer, ni siquiera en las formas más sutiles que pudieran darse, por ejemplo, en forma de tocamientos, en forma de piropos malintencionados, miradas lascivas, etcétera, etcétera. Y podríamos hacer un recuento de varias cosas. Estuve recopilando durante la semana algunas notas que tienen que ver justamente en alusión a este día, y vamos a empezar a desglosar algunas de ellas. Por ejemplo, pudiéramos comenzar con el número de veces que las mujeres han reportado delitos, por ejemplo, ¿no? En el año 2019, es decir, hace 2 años, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública, estamos hablando del ENVIPE, 11.3 millones de mujeres mayores de 18 años fueron víctimas de 15.7 millones de delitos. Estamos hablando de datos a nivel nacional. Eso quiere decir que en más de 1 millón de casos la víctima fue agredida físicamente durante la comisión del delito, lo cual, imagínense ustedes, ¿no? De 15.7 millones, que la víctima haya sido agredida por lo menos en 1 millón de ellos, es terrible. Bueno, cualquier tipo de violencia, ya sea patrimonial, física, sexual, por supuesto, psicoemocional, no es para nada loable, ni mucho menos. De acuerdo a una encuesta que hubo recientemente, en el mes de diciembre, estamos hablando de la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana, fíjense, menos de 1 de cada 3 mujeres, estamos hablando del 27%, afirmó sentirse segura en su ciudad. Y esto, más o menos viene siendo compatible, o viene siendo, ahora sí, coincidente con lo que ya se había descubierto, se había documentado más bien en la Encuesta Nacional sobre la Dinámica sobre las Relaciones de los Hogares, de 2016, la famosa INDIREG, en donde había documentado que el 66% de las mujeres mayores de 15 años han sufrido al menos un incidente de violencia emocional, económica, física, sexual o de discriminación a lo largo de su vida. La gran mayoría de los datos de que se dispone,
sí que ponen de manifiesto lo mucho que falta por hacer y cambiar para terminar con esta inequidad y subordinación de la mujer, que pues en época de pandemia, peor aún, las cosas pues se han agudizado en contra de la situación de las mujeres. Y aquí, por ejemplo, en lo que tiene que ver con los efectos de la pandemia, pues hay cosas más que preocupantes. Hay sólidos indicios de que en todo el mundo, no solo en México, sino en todo el planeta, la pandemia del COVID ha sido uno de los factores que ha incidido en el aumento de la violencia de género, que ya sabemos, pues, por el tipo de violencia, aún no se puede precisar exactamente su dimensión y sus consecuencias por el subregistro y por la subnotificación que hay. Recordemos, hay un largo confinamiento, hay mayores tasas de desempleo para la mujer, inclusive, bueno, pues los niveles de violencia en el home office también se dan, cierre de escuelas que ha pues, implicado que las madres ahora estén como profesoras auxiliares de los cursos y que además tengan una serie de tareas, no en lugar de las que tienen, sino además de las que ya de manera cotidiana tienen. También pues está el temor a contraer la enfermedad, la pérdida de seres queridos en muchos casos, que ha ocasionado que pues cuántos de nosotras y nosotros no nos hemos podido despedir de amigos o de familiares cercanos sin duelo alguno. Episodios de ansiedad, incertidumbre, estrés, temor, depresión. Bueno, pues, y quiero decir de la violencia familiar, que ya comentaba hace un momento, que no solo es con las mujeres adultas, sino también pues, con las niñas, con los niños y con adolescentes, sobre todo, pues por los mayores tiempos de convivencia y además no solo en cuestión de tiempo, sino en intensidad. Y esto se da de manera más pues, aguda cuando hay espacios reducidos en donde pues, hay mayor competencia de recursos y pues, si sabemos que hay espacios limitados y recursos limitados, por ejemplo, desde alimentos hasta recursos económicos, pues esto puede tener también mayores predisposiciones a que se sufran agresiones dentro de un núcleo o dentro de un grupo familiar, como ustedes lo quieran cuidar o designar, ¿no? También ya sabemos que las mujeres dedican, sobre todo en los hogares, mucho más que los hombres, tiempos y esfuerzos, obviamente, para dedicarse pues, al cuidado de otros seres humanos, de otras personas ahí en la familia, y también pues para cuidar ahí el lugar, todo lo que tenga que ver con el lugar, con los quehaceres de hogar, y eso pues también les deja menor tiempo para conseguir cierto tipo de trabajos, y eso de alguna manera pues las hace más dependientes económicamente en términos generales. Entonces podríamos decir que se habla de una mayor carga de las madres trabajadoras al dedicarse a labores de cuidado mientras trabajan desde su casa. Según la Organización de las Naciones Unidas, las mujeres gastan 3 veces más tiempo que los hombres en labores no remuneradas de cuidado y trabajo doméstico, lo que dificulta su acceso, les decía, a empleos dignos o por lo menos decentes. Fíjense que se acaba de dar un informe por parte de la CEPAL. Le vamos a pedir a Jerónimo si por favor nos pasa la primera gráfica que trajimos para el programa de hoy. Este es una gráfica de la CEPAL que pues es interesante, si ustedes lo pueden ver, lo titulan golpe, perdón, no lo veo bien, sí, uy, ya me perdí aquí, un segundo, sí, la del COVID-19, que profundiza los nudos estructurales de las desigualdades, pues ahora sí que entre el hombre y la mujer, y que por supuesto ya sabemos que atenta contra la autonomía de las mujeres. Fíjense ustedes, aquí se hace una especie de círculo, y entonces podemos verla, por ejemplo, en estas 4 flechas, la de color azul, que está, digamos, concentrando los aspectos que tienen que ver con la desigualdad socioeconómica y la pobreza. Hay una sobrerepresentación de mujeres en hogares pobres. Si partimos que hay más o menos la mitad de la población hombre y mujer, bueno, pues en los hogares pobres hay más mujeres que hombres, mayor desempleo y expulsión de la fuerza laboral. Todavía hay países, todavía hay regiones donde pues casi quedar embarazada una mujer es pecado y es sujeta pues ahora sí que a ser despedida, o inclusive si no cede a ciertos favores sexuales, tienen mayores tasas de informalidad y barreras de acceso a servicios financieros y brechas digitales. En muchas regiones, por ejemplo, la mujer sigue no siendo sujeta de crédito, o bien tiene que presentar avales que no, pues ahora sí que la respalden, y en no pocas ocasiones estos avales tienen que ser, adivina usted,
de los hombres. La segunda flecha que viene a su derecha, por arriba, habla de la división sexual del trabajo, y aquí habla de la concentración en sectores de baja calificación y que son más afectados por la pandemia. Es decir, las mujeres, como lo vamos a ver en otra gráfica, pues están sobrerepresentadas en ocupaciones que no requieren de una mediana o alta calificación. También se sabe que hay mayoría de mujeres en primera línea en respuesta a la pandemia, y lo que les hablaba del aumento de la carga de cuidados. Abajo a su derecha se habla de patrones culturales patriarcales, que nos habla de la persistencia y agudización de violencia por confinamiento y la violencia en redes y en el ciberespacio. Y lo que tienen ustedes abajo, pues es la concentración del poder, que ya sabemos que desafortunadamente las mujeres tienen menor participación en la toma de decisiones sobre las respuestas a la pandemia. La siguiente gráfica que podemos ver aquí, pues tenemos la segmentación laboral en la región. Aquí estamos hablando prácticamente de América Latina y del Caribe, y cómo aquí, digamos, la CEPAL habla de un mayor riesgo de pérdida de empleos e ingresos en los sectores con alta presencia de mujeres. Y tienen ustedes, por ejemplo, aquí lo que viene en América Latina, pues ahí tienen que las mujeres, el 57% de las mujeres están en sectores de empleo que tienen alto riesgo de pérdida de empleo y de ingresos, mientras que los hombres tienen el 40.6%. En medio ingreso, 18.6% las mujeres y los hombres 46.1%, y pues de bajo riesgo, digamos, de pérdida de empleo y de ingresos bajos, las mujeres tienen casi el 25% y los hombres apenas tienen el 13%, y más o menos es digamos, cifras similares los que tienen que ver en el sector del Caribe, aunque pues ahí vemos que los hombres tienen una menor proporción de estar en empleos de alto riesgo. Entonces, ¿qué ponen como relevante en la CEPAL? Comercio al por mayor y al por menor como sector de alto riesgo, manufacturas, turismo, hogares como empleadores, actividades inmobiliarias y servicios administrativos y de apoyo. En la siguiente gráfica podemos ver, fíjense ustedes aquí, la CEPAL nos muestra cómo la crisis impacta de forma diferenciada sectores clave para la ocupación laboral femenina. Y aquí ponen de relieve que los sectores de mayor riesgo se caracterizan por altas tasas de informalidad, bajas remuneraciones y bajos niveles de calificación, que ya lo habíamos visto de alguna forma en la primera gráfica. Y fíjense ustedes cómo aquí nos dan prácticamente cuatro pues, sectores, ¿no? En el sector turismo, por ejemplo, lo que ustedes ven en un gris, en un azul más fuerte, es la proporción de mujeres que trabajan en ese sector, y en un azul más tenue, la proporción de mujeres afiliadas o cotizantes a la seguridad social. ¿Qué quiere decir esto? Que en el sector turismo, por ejemplo, apenas 26 de cada 100 cotizan o están afiliadas a un esquema de seguridad social. En el trabajo doméstico remunerado, 91.5% de los que trabajan en este sector son mujeres. Y de cada 100 mujeres, apenas 24 están afiliadas o cotizan a algún esquema de seguridad social. Y vean cómo en aspectos que tienen que ver ya con mayores niveles de capacitación, por ejemplo, la enseñanza, que son las siguientes dos columnas, 70.4% de las personas que están en el sector educativo, vamos a ponerle aquí enseñanza, son mujeres, y vean cómo aquí sí, el 83% está cotizando algún esquema de seguridad social, lo mismo que en el sector salud. La siguiente gráfica que tenemos aquí nosotros, pues solamente nos habla de las condiciones que tenemos aquí pues, en el país, y esta pues es una gráfica que se elaboró con base a ciertos indicadores que se tienen pues precisamente en México a partir de datos del INSS, del INEGI, que es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, del Coneval, ahí se equivocaron, es la Comisión Nacional para la Evaluación de la Política Pública, y dos sectores privados por ahí, ¿no? Y aquí lo que se hace alusión, esto ya es solamente para el caso de México, que en la reducción de empleos formales, comparando marzo de 2020, enero de 2021, que las mujeres perdieron una pérdida de 11.3% de empleos, mientras que los hombres 3.9%. Se habla también de que las mujeres ganan 18.5% menos que los hombres y tienen casi 2 veces más de probabilidad de perder el empleo por la crisis. Y en las cuestiones que tienen que ver con participación económica, pues ahí están las diferencias, ¿no?
Por ejemplo, en marzo de 2020, ahí tenemos, las mujeres participaban en 74.9%, ¿sí? Y en enero, pues apenas un 40.5%, y en los hombres, pues ahí vemos ya las diferencias respectivas. Terribles, ¿no les parece? En otros campos también podemos ver las diferencias que tenemos por efectos de la pandemia. Vamos a ver otro indicador, que es el de la violación equiparada. Vamos a dejarlo para después, Jerónimo, por favor. ¿Sí? Una vez que acabemos de ver todos estos indicadores que estamos mencionando, ¿no? ¿Qué podemos decir de la violación equiparada? Aquí se define violación equiparada al delito de violación que se sanciona o debería de sancionarse con las mismas penas al que por medio de la violencia física o moral introduzca en el cuerpo del sujeto pasivo por vía vaginal o anal cualquier elemento, instrumento, objeto o parte del cuerpo humano distinto, perdónenme así dice, del miembro viril. Digo, hasta esta definición está como que muy fea, ¿no? Como que habrá que revisarla. Pero bueno, así es como está ahorita. Y según registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las denuncias de este delito aumentaron en el país entre 2019 y 2020. En 2019 hubo 3.674 denuncias y en 2020 fueron 4.225, es decir, 15% más. Sí, digamos, el dato que se desglosa para la Ciudad de México, que es el único que encontré, fue que aumentó un 56% al pasar de 290 a 453. Y en temas relacionados precisamente a cuestiones sexuales está justamente el acoso sexual. Bien, con información oficial, habla de que en el país pasó de 4.204 denuncias a 5.597, es decir, un 33% más. Y en la Ciudad de México, también fue el único que encontré, de 946 a 1.065 víctimas entre 2019 y 2020. En la encuesta nacional de seguridad urbana también se menciona este tipo de delitos y hablan que entre julio y diciembre de 2020, 4.8 millones de mujeres mayores de 18 años, habitantes de las 70 principales zonas urbanas del país, enfrentaron alguna situación de acoso personal y violencia sexual, desde piropos groseros u ofensivos hasta intentos de violación. Y esto equivale prácticamente que estamos hablando de 21.6% de la población femenina adulta. Terrible, ¿no les parece? Trajimos a colación también los datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica del país y de la encuesta de hogares de 2016. Ya desde ese año, estamos hablando de 5 años atrás, se hablaba de que 9.4 millones de mujeres sufrieron en el ámbito comunitario al menos un incidente de violencia sexual en los 12 meses previos al levantamiento de la encuesta. Eso equivale a 1 de cada 5 mujeres. Casi 200,000 mujeres se enfrentaron al menos un intento de violación en el mismo periodo y 71,000 fueron obligadas a sostener relaciones sexuales sin su consentimiento. Cuando hablan del mismo periodo, están hablando de los 12 meses previos a la encuesta. Más datos duros de la INDIREC: 4.4 millones de mujeres de 15 años o más sufrieron abuso sexual en la infancia. Terrible. Y de este total, la cuarta parte, algo más de 1 millón, fue violada en su etapa infantil. ¿Se imaginan? Terrible, terrible. De ahí tanta indignación y de ahí tanta movilización, pues obviamente para que esta situación cambie. Insisto, no solo en México, sino pues prácticamente habría que desterrarlo del planeta entero. ¿Y qué decir de pues, el caso más extremo, que a veces no me gusta decir esto porque pues no, me parece que no debe haber una gradación de decir, pues sí, fue poquito, ¿no? Como alguna vez en alguna sesión, alguna ponente dijo, ¿qué puede hacerme un chingadacito? Bueno, pues un chingadacito o un chingadazote me parece que no deberían de permitirse. Y bueno, pues aquí podríamos comentar también la cuestión del feminicidio, que sigue lacerando a México. En 2019, también según datos del INEGI, fueron asesinadas en el país 3.893 mujeres. Esto representa más o menos 102% más de las que hubo en 2009 y 63% de las que hubo en 2015. Aquí, por ejemplo, Alejandro Hoppe señala que por primera vez desde 2012 creció el número de mujeres asesinadas y disminuyó el total de víctimas
del sexo masculino. Estamos hablando de cifras de 2019. Pero, de acuerdo con datos del estudio Patrones y Tendencias de los Homicidios en México, que hizo INEGI en 2019, cuando se conoce la relación de la víctima con las personas que presumiblemente cometieron el homicidio, alrededor de 4 de cada 10 de los homicidios de mujeres, estos fueron cometidos por sus parejas. Según el Secretariado de Seguridad Pública, Secretariado Nacional de Seguridad Pública, para 2020 se redujo el número de feminicidios, de muertes de mujeres con respecto a 2019 en un 8%. Hablando con colegas psicólogas y bueno, pues gente que se dedica a este tipo de aspectos, pues mencionaba si esta reducción no tendría que ver precisamente por el mayor nivel de violencia familiar. ¿Qué quiere decir esto? Que una mujer, al estar más en control en su domicilio, puede, digamos, disminuir la alerta de los generadores de violencia, y al tenerlas más sometidas, pues obviamente la violencia se manifestaría más en formas de violencia física, sexual, psicoemocional, pero sin necesariamente llegar al feminicidio. Lo que sí podemos decir que entre enero y junio del 2020 hubo 1,844 mujeres asesinadas. 10 cada día, si ustedes hacen el nefasto promedio. En el Estado de México, por ejemplo, en 4 de los 11 municipios con alerta de violencia de género contra las mujeres, crecieron los feminicidios y también aumentaron delitos como el acoso, el abuso sexual y las violaciones. Según el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Nacional Pública, en México, en el 2020, en todo el año, hace rato hablábamos de entre enero y junio, ahora estamos hablando de todo el año, fueron asesinadas 3,752 mujeres. Aquí estamos incluyendo homicidios dolosos y feminicidios. Estos 3,752 asesinatos, 1,679, estamos hablando del 45%, casi la mitad, ocurrieron solamente en 5 estados. Guanajuato, que ocupó el primer lugar, con 413 homicidios dolosos y 20 feminicidios. Estado de México, que tuvo 404 homicidios de mujeres o asesinatos de mujeres. Chihuahua, 288. Baja California, 288 también. Y Jalisco, 266. De ahí, sígale la nefasta lista: Michoacán, 252. Veracruz, 192. Ciudad de México, 164. Guerrero, 164. Y Puebla, 135. María de la Luz Estrada, que es coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, señala que los altos niveles de violencia, la operación de grupos criminales, la impunidad y la ineficacia institucional, pues nos llevan a tener una cadena de impunidad, una deficiencia que está marcada por las deficiencias en las fiscalías, por la corrupción, por la inacción, y que esto pues se convierte en una negligencia tremenda. Menciona María de la Luz, en un contexto complejo en el que las mujeres se vuelven muy, muy vulnerables, y pues también sabemos que no aceptan que tienen problemas graves y que hay que atacarlos así, de frente, y no invisibilizando el problema, como se refiere precisamente a las autoridades que en teoría tendrían que hacer frente a esta problemática. También en la trata de personas, se ve que de 71 carpetas apenas pudo llevar un proceso de 15. ¿Y qué decir de la violencia familiar, que ya de alguna forma le hemos estado comentando? Fíjense ustedes, no me gusta a mí hablar de violencia intrafamiliar, sino de violencia familiar, porque de alguna forma digamos, pues nos coloca en un ámbito de lo que pasa dentro de la puerta donde pues habita un grupo o núcleo familiar, según lo quieran ver ustedes. Y no necesariamente siempre se da dentro, sino que una violencia familiar pues puede ejercerse desde fuera hacia adentro, por familiares que no necesariamente están, por exparejas o por las mismas parejas, etc. Bueno, el hecho es que es lamentable que en muchas partes del mundo, incluyendo México, para muchas mujeres no es seguro ni estar fuera de su casa ni estar dentro. Y no estar fuera, pues porque ya sabemos lo que puede ocurrir, y agreguen ustedes el COVID-19, ni dentro porque pues aquello de hogar, dulce hogar, no siempre resulta pues tan acertado, ¿no? No siempre es tan certera esta frase. El aumento de la violencia familiar, hay que decir, es visto por la Organización de las Naciones Unidas como la pandemia oculta.
el aumento de este tipo de violencia, según diversas estimaciones, ha sido entre un 25 y entre un 50% según datos de la ONU, pero insistimos con base a meros cálculos, a meras estimaciones. Aquí podemos decir que en países como México y Argentina, que pues habría que decir que además de las denuncias por violencia machista, aumentó el número de mujeres que pues buscan refugio para dejar sus hogares. Esto en México pues nada más fue escalofriante el aumento del 77%. Pero no somos los únicos que tenemos esta situación. Por ejemplo, ahí está la Comunidad de Madrid, en donde las llamadas de emergencia por violencia machista aumentaron en abril 49% respecto a 2019. En México, según datos del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Nacional de Seguridad Pública, de 210,158 denuncias que hubo en 2019, se pasó a 220,039. Es decir, un aumento de 5%, que yo creo que es una cifra que debe estar más que subnotificada, porque si el hombre está en la casa y la está viendo, pues seguramente controla a quién le habla, a quién no le habla, qué dice, qué no dice. Sabemos que también pues hay mucho temor a las represalias cuando una mujer está en riesgo. Y déjenme citar nuevamente a la encuesta del INDIRECT de 2016, en donde ahí se señala que 4.8 millones de mujeres mayores de 15 años enfrentaron al menos un incidente de violencia en su ámbito familiar en el año previo a la encuesta. De ese total, 1.3 millones sufrieron una agresión física, casi 600,000 recibieron patadas o golpes con el puño y más de 100,000 fueron atacadas con navaja, puñal o arma de fuego. Terrible, terrible este panorama, ¿no? Y esto, digamos, aparte de las implicaciones, pues ahora sí que socioeconómicas, familiar, etcétera, pues llegó el COVID-19 y sabemos que pese a que en un principio de la pandemia los hombres tenían más probabilidad de enfermarse por COVID, esta situación ha ido revirtiéndose poco a poco y cada vez pues no es tan grande la diferencia como en su momento, por ejemplo, luego con el VIH-Sida entre hombres y mujeres. Y también hay que decir que las mujeres, como veíamos en alguna de las gráficas, representan el 70% del personal de salud en el mundo, lo que pues ya sabemos las expone más al coronavirus. Y déjenme decirle, ya digamos no hablando de América Latina, sino de nuestro país, aquí en México, por los efectos sí que son considerables. Aquí tenemos cifras del INEGI, en donde nos hablan que en el último trimestre de 2020 se perdieron 1.3 millones de empleos femeninos en comparación con el mismo periodo de 2019. Las mujeres están sobrerepresentadas en los sectores más afectados por la crisis. Ya habíamos visto algunas en las gráficas, ahí no cambian. Comercio minorista, hostelería, cuidados, trabajo doméstico, por estar sobre algunos, porque ya sabemos que estos trabajos, pues la gran mayoría se realizan de manera presencial. Ya sabemos que también estimaciones de la ONU calculan que pues, la pandemia va a incrementar la pobreza y a su vez la brecha de género. Se pronostica que mundialmente en el año 2021, es decir, en este año, vamos a tener 118 mujeres entre 25 y 34 años en pobreza extrema, mientras vamos a tener 100 varones en la misma condición, 100 varones pares en la misma condición. Y también se calcula que se va a incrementar este índice de 118 a 121 por cada 100 hombres en condiciones de pobreza para el año 2030. En conclusión, pues es claro que se requiere de políticas públicas focalizadas a terminar con la desigualdad de género, a terminar con la impunidad, tener cero tolerancia, así como el desarrollo de programas que empoderan a la mujer en términos socioculturales y que pues dejemos atrás el control de la capacidad reproductiva de la mujer y por supuesto el control de su toma de decisiones. Y hay que quitar esto también en términos económicos y políticos, que se cuente con el suficiente presupuesto para los programas de política pública y que, pues ya sabemos, no se deje de lado a los grupos más vulnerables de mujeres. Si ya de por sí es una población vulnerable, pues todavía hay población desafortunadamente en mayores condiciones de vulnerabilidad. Déjenme decirlo de esta forma, ya sabemos, son poblaciones indígenas y poblaciones de personas que han decidido cambiar de sexo y que pues eran hombres y que ahora son mujeres y que también son más que discriminadas.
Como diríamos aquí en Rompeviento, que le dio origen precisamente al nombre de este canal, hace falta un rompeviento que termine con la estructura social, política y económica del patriarcado. Que las instituciones dejen de reforzar el modelo de familia hegemónica, el Estado-nación, que perpetúa y refuerza la dominación universal de lo masculino frente a lo femenino. Y aquí citaríamos a Alda Facio, donde dice: las instituciones de la sociedad política y civil forman parte del sistema patriarcal, ya que a través de los roles sociales y genéricos en los órdenes social, económico, religioso, cultural y político, mantienen dicha estructura. Los roles sociales para cada género se establecen conforme a la asignación de los hombres en el ámbito público y las mujeres en el ámbito privado, lo que ha contribuido a la adscripción social histórica de las personas conforme a su sexo biológico, mediante la adopción de comportamientos y actitudes determinados socialmente, ojo, socialmente, no biológicamente, para cada sexo y género. Y aquí, déjenme citar también a la editorial del día de hoy, la jornada que me gustó mucho, donde pues habla de los enormes agravios que tenemos en las estructuras sociales, culturales, económicas y de poder que siguen perpetrando día a día, pues hacia las mujeres, obviamente, pues nada positivo, ¿no? Aquí estaríamos hablando desde la discriminación política, laboral, cultural y deportiva, hasta la misoginia expresada en actitudes ofensivas, gestos insultantes, palabras hirientes, malos tratos o agresiones físicas que van desde los toqueteos a los golpes hasta el feminicidio, nos dice la jornada, en su intolerable saldo letal. Cada ataque sexual y cada feminicidio son indicativos, sin duda, de un fracaso nacional y también con frecuencia de un colapso en los sistemas de procuración e impartición de justicia, habida cuenta de las altas tasas de impunidad que sigue prevaleciendo en torno a ese delito, o a estos delitos más bien. Por añadidura, el descontento ha incidido en la polarización partidaria previa a las elecciones. Esto, aunado al malestar que genera un discurso presidencial que no empata con el cartabón de la perspectiva de género, ha creado la percepción, aprovechada al máximo por la oposición política, de que las movilizaciones de hoy han de ser una muestra de rechazo al gobierno de López Obrador. Voces adversas al actual Ejecutivo Federal incluso han llegado a presentar la colocación de vallas metálicas alrededor del Palacio Nacional como gesto de hostilidad dirigido a quienes participan en las marchas y al feminismo en general. Sin embargo, continúa el editorial de la jornada, las medidas preventivas adoptadas por el gobierno capitalino contrastan con las políticas represivas que recurren los de otros países o con la dura determinación de las autoridades españolas que con motivo de la pandemia, lisa y llanamente, prohibieron las marchas conmemorativas de la fecha, como también ocurrió también en El Salvador, uno de nuestros países vecinos. Por eso hoy empezamos diciendo el programa que pues no aceptamos la represión y que sí debe haber una justificación, una explicación de qué sucedió y que aquellos elementos que hayan pues reprimido a la población pues de manera que no se permite, como lo han dicho las mismas autoridades, pues sean justamente pues procesados, investigados y pues que haya lugar a los castigos que hayan que tener. Y pues decía la jornada en su editorial de la mañana, lástima que no pudo ser, que decía, lo deseable es que las movilizaciones de este día se traduzcan en una intensificación del diálogo entre las organizaciones y corrientes feministas y las autoridades a fin de concebir y aplicar medidas que permitan una reducción efectiva y palpable de la hostilidad y la agresión que día a día padecen las mujeres. Ojalá de verdad lo podamos lograr. Vamos a hacer una pausa y continuamos aquí en Mirada Crítica.